Este video es un poco diferente a los anteriores porque va a ser muchísimo más teórico. Vamos a ver punteros. Entonces, para ello tenemos que entender la abstracción de la memoria y unos nuevos símbolos que antes utilizábamos de manera diferente. Empecemos primero por el símbolo del asterisco. El asterisco era utilizado antes para operación de multiplicar y esta era su utilidad principal. Sin embargo, a partir de ahora que vamos a ver punteros, vamos a dar cuenta que la utilidad del asterisco también es para referenciar posiciones de memoria, es decir, acceder a su contenido. Y también tenemos que ver otro símbolo que estábamos acostumbrados a utilizar, que es el ampersand, que lo utilizábamos como un doble ampersand en las operaciones de if para hacer un AND. Esta operación implica que las dos condiciones se tienen que cumplir, pero también los ampersand se utilizan para la posición de memoria en la que se encuentra una variable. Y aquí ese es el uso que le vamos a dar. Cuando estemos hablando de punteros, el ampersand siempre será la dirección de memoria de donde está almacenada la variable. Quiero hacer énfasis en esto porque es realmente importante y son las bases para poder entender punteros de la manera correcta. El ampersand me da la dirección de memoria de una variable. Entonces, si lo vemos de esta forma, si en un programa tenemos la declaración de una variable como int a igual 5, punto y coma, esto va a afectar a la memoria de cierta manera, ¿verdad? En esta abstracción que tenemos por acá, la variable a, que es una etiqueta, va a aparecer en alguna parte de la memoria y va a tener una dirección y un contenido. El contenido 5, que nosotros lo asignamos, pero la dirección de memoria está dada por una dirección de la memoria RAM. Estas direcciones son físicas, o sea, están dentro del dispositivo de RAM, entonces son un número que no varía. Por ejemplo, el número X001, el X lo pongo para hacer representación de un hexadecimal, y la memoria es consecutiva y es única. Entonces X005 y así nos iríamos por toda la memoria de manera constante. Es decir, la memoria tiene ciertas entradas que son direcciones, que son accedidas gracias a la forma en la que el procesador envía los datos y bueno, el kernel se preocupa de esto por nosotros simplemente lo usamos como una abstracción en el sistema de programación que estamos utilizando, en este caso C. Entonces, esta variable int a igual 5 tiene una entrada en la memoria RAM, que sería esta que está por acá, en la dirección 002 con un contenido de 5 y la A es la etiqueta. Entonces, esta variable, como ya lo hemos hecho anteriormente, se puede imprimir con un printf. Entonces voy a ponerlo por acá, printf, comillas, porcentaje de, porque es un entero, coma, y una A. Y sabemos, ¿verdad?, que esto lo que me va a imprimir es un 5, porque es el contenido de la variable. Es decir, cada vez que yo uso la A, en realidad estoy haciendo referencia al contenido de la variable A. Entonces, cuando yo hago printf, esto es nuevo, dos comillas, porcentaje P de puntero, coma, y yo mando ampersand A, eso sería la dirección de A. Entonces, esto me imprimiría X002, que es la dirección de la etiqueta. Entonces, yo digo la dirección de A, estoy haciendo referencia a X002. Entonces, siempre que tengo el ampersand, como tengo por acá, por aquí, el ampersand de una etiqueta va a estar haciendo referencia a la dirección de memoria de esa etiqueta. Ok, entonces ya tenemos el uso de ampersand, pero ¿y qué tiene que ver esto con un puntero? Pues la verdad es que un puntero es algo muy sencillo, no es más que una variable, ¿verdad? Un puntero es una variable que lo que guarda, almacena o contiene es una posición de memoria de otra variable. Entonces, un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Voy a decirlo una vez más para asegurarme que se quede guardado en sus cabezas. Puntero es
una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Entonces, digamos que yo tengo una variable, como por acá, int a igual 5, punto y coma, ¿cierto? Entonces voy a tener un 5 en el contenido, una a en la etiqueta y está en la dirección x004. Ahora tengo un int pointer, vean el asterisco, es un puntero, que es igual a ¿quién? A ampersand a, es decir, es igual a la dirección de memoria de a, pero también es una variable, entonces es una etiqueta. Entonces la etiqueta ptr almacena en su contenido la dirección de memoria de a, es decir, la que está por acá, x004. Entonces la variable ptr, que tiene dirección x006, o sea, está almacenada aquí el contenido, es x004. Ahora veamos cómo podemos imprimir esta información, ¿verdad? Entonces veamos el printf, que es nuestra función para imprimir. Entonces printf, comillas, porcentaje p, y yo puedo poner por acá ptr. Vean que estoy poniendo ptr y no ampersand ptr. Eso me da x004, que es el contenido de ptr. Luego pongo printf, porcentaje p, y puedo poner ampersand a, que es la dirección de a, que también es x004. Luego pongo printf, porcentaje d, y por acá pongo a, y sabemos que esto me va a dar 5. Y ahora acá viene lo nuevo, printf, porcentaje d, que es un entero, coma, asterisco ptr, y esto me va a dar 5. Ese asterisco que está por acá, su tarea es de referenciar este que está por acá. Entonces, lo que ese asterisco en realidad hace es que viaja, toma el contenido de la variable ptr, que es x004, de allí viaja a esa dirección de memoria y obtiene lo que se encuentra allí almacenado. Esa es la operación de referenciar. Voy al contenido del puntero, voy a esa dirección de memoria y saco el contenido. Entonces, de referenciar. Lo ponemos en palabras y esto realmente lo que hace es acceder a la memoria a la que apunta, ¿verdad? A la que apunta el puntero y accede a este contenido. Este sería un buen momento para pausar el video e ir atrás si aún quedan dudas de cómo funciona el ampersand y el asterisco. Continuando, un entero, ptr, me hace falta el asterisco que es el propio, quiero que sepan que almacena una dirección de memoria a un entero, por eso el int. Entonces int pointer almacena la posición de memoria de un entero. Eso es lo que le dice el compilador. Entonces ptr, que ahorita nada más está declarado y no inicializado, no sabemos qué valor tiene en este momento en el programa. Declaramos otra variable que se llama valor y a ese le ponemos un valor de 10. Eso va a aparecer en otra posición de memoria de la RAM, ¿verdad? Entonces aparece la etiqueta valor en x009 y tiene un valor de 10. Y vamos a ver un error muy común, que es que a veces se nos olvida y ponemos ptr igual valor, en lugar de poner ptr igual ampersand valor para que guarde la dirección de valor. Esto nos va a dar un warning del compilador, es una advertencia para decirnos se está igualando dos tipos que son incompatibles. Es decir, se está igualando la variable ptr a la variable valor. Cuando la variable ptr, que está por acá, tiene un tipo int pointer y la variable valor es nada más de tipo int. Entonces, hay una incompatibilidad de tipos.
Entonces, por esa razón, el compilador se va a quejar. Entonces, el rojo va a ser el entero y el anaranjado va a ser el int pointer. Entonces, esto que está por acá debería ser un int pointer para que funcione. Voy a hacer el caso rojo y el caso naranja para que vean las dos diferencias. Entonces, ptr igual ampersand valor sería la forma correcta de almacenar la dirección de memoria de valor. Entonces, veamos el caso rojo, que es este por acá. ptr igual valor. El contenido en este caso sería un 10, porque ptr es igual a valor y valor vale 10. Ahora, si vemos este que está por acá, que es el naranja, ptr igual ampersand valor, entonces valdría x009, que es lo que nosotros estábamos esperando. Porque esto es un error. ptr no debería nunca de tener un valor de 10, o un valor que tenga un número como tal y no una variable válida, ¿verdad? Porque esto que está por acá sí es una dirección de memoria que apunta a un valor válido, o sea, a una variable válida, es una dirección de memoria válida. Entonces veamos ahora el contenido que puede tener la variable ptr. En el caso del valor anaranjado, es decir, cuando tenemos la dirección de memoria de valor, eso sería x009, y en el caso de que lo lográramos a valor por error, tendremos un valor de 10. Y aquí viene el problema. Si yo hago asterisco ptr, en el caso del anaranjado que está bueno, esto me daría 10, que es el valor que está almacenado en valor. Pero si yo lo hago con un 10, me va a dar segmentation fault. Es lo más probable que me dé segmentation fault. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué segmentation fault? Porque estamos tratando de referenciar la posición de memoria 10. ptr tendría un 10 en caso de que lo igualáramos a valor. Entonces, si agarramos esta posición de memoria 10, esto puede ser referencia a esta 00A que vemos por acá. Y al hacer eso, estaríamos accediendo a una posición de memoria que posiblemente no es de nuestro programa. Entonces, si eso fuera de esta manera y esa posición de memoria no pertenece al programa actual, el sistema operativo tomaría la decisión de matarlo y cerraría nuestro programa. Entonces daría segfault y se caería el programa. Segmentation fault es uno de los errores más comunes en C, entonces es importante empezar a diferenciar cuando ocurre porque lo hace. Muy bien, ya se tiene el concepto básico de los punteros en C. Ahora vamos a ver una de las mayores utilidades de los punteros, pero primero tenemos que ver un concepto en C, que es muy importante. En C, los parámetros a las funciones, todos ellos, se pasan por copia. Entonces, vamos a apuntarlo por aquí. Los parámetros a las funciones se pasan por copia. Este tipo de cosas las digo así porque es muy importante que se las graben en la cabeza y que siempre que estén programando lo tomen en cuenta. Entonces vamos a hacer una función void intenta modificar que ya hemos hecho ya en un video anterior para dar una explicación de por qué esa función no logra modificar el valor de la variable que recibe por parámetro. Entonces intenta modificar, recibe un int valor y lo que hace dentro de la función es simplemente asignarle a valor un valor de 1000, punto y coma. Entonces, en nuestro programa principal, ¿qué es lo que tendríamos? Pues bueno, la declaración del método principal, int main, ¿verdad? Tendríamos el cuerpo de la función y por acá tendríamos una declaración de una variable entera que vamos a llamar m-valor para saber qué es el valor que está en el main o programa principal. Le vamos a asignar un valor de 8, punto y coma, y vamos entonces a hacer un llamado a intenta modificar, enviando por parámetro la variable m-valor que tenemos en el main para intentar modificarla. Y posteriormente le imprimimos con un printf para darnos cuenta que luego del llamado a la función, en realidad la variable intenta modificar de igual manera tiene un valor de 8. ¿Verdad? Eso es lo que sabíamos de nuestros videos anteriores. Ahora vamos a darle una explicación
porque la variable mValor sigue teniendo un valor de 8, aunque la función intentó modificarlo con un valor de 1000. Entonces, ¿por qué? La razón es muy sencilla y es lo que dijimos arriba. Los parámetros en las funciones de C se pasan por copia. Entonces, mValor a la función intenta modificar se pasó por copia. Analicemos entonces este efecto de copia en memoria. En esta línea del método principal se crea la variable mValor, que entonces se crea también en memoria. Aparece la etiqueta mValor en una posición de memoria, en este caso aleatoriamente en x002 con un valor de 8. En el momento en el que se hace el llamado a la función intenta modificar, ¿qué es lo que sucede? Vean la firma de la función, se le está enviando mValor, pero la firma de la función también crea una variable valor, por eso dice int valor. Entonces se crea en otra posición de memoria la variable valor. Ve que son direcciones diferentes, por lo tanto tienen contenidos diferentes. Lo que pasa es que se copia el contenido. Entonces en la nueva variable valor se copia el contenido de mValor y ahora en valor aparece un contenido de 8. Se ejecuta entonces el cuerpo de la función, que ¿qué es lo que hace? Asigna ese 1000 a valor, a la variable valor, que está en la posición x007. Entonces acá aparece un 1000, pero la variable mValor, que fue la que se pasó por parámetro y es la que se está imprimiendo, es esta que está por aquí, nunca se modificó, ¿cierto? La variable mValor que se encuentra en la dirección de memoria x002 nunca se modificó. Y por último, es importante mencionar que luego de la función intenta modificar, por acá, donde estoy marcando con celeste, y antes de la función printf, la variable valor, esta que está aquí, que se había creado únicamente para la función, deja de existir, porque sale de scope. Entonces la variable valor deja de existir. Esto es muy común y es el caso para todas las variables que se crean en la pila o en el stack. Siempre que sea por una variable que esté en el método principal o en un método como argumento o parámetro, deja de existir cuando sale de scope, es decir, la memoria se libera. Ya para concluir la sección del video, es importante recalcar de nuevo que en C todos los parámetros o las funciones se pasan por copia. Bueno, ¿y por qué estamos viendo esto en un video de punteros? ¿Cuál es la razón? Simplemente es porque en C es muy importante la funcionalidad de poder modificar una variable que se envía como parámetro. Y la única manera de hacer esto es a través del puntero. ¿Cómo modifico entonces una variable que recibo por parámetro? La única forma de modificar esta variable que recibo por parámetro es enviando un puntero a esta variable. Debo enviar el puntero a la variable para lograr modificar dicha variable dentro de la función. Esto es un concepto que utiliza la función scanf para pedir al usuario información en medio programa durante la ejecución. Entonces, para ejemplificarlo, vamos a ver la función void modifica, que recibe un puntero a un entero, en este caso llamado var, que sí va a ser capaz de modificar la variable que recibe como parámetro, porque en realidad recibe la dirección a la variable. Entonces pongo por acá el cuerpo de la función y vean que hago asterisco var para referenciar el puntero a un entero y que me dé un entero, y luego de eso le asigno el valor de 1000. Ahora en el método principal lo llenamos con una función muy similar a la que estábamos viendo hace un momento, entonces voy a adelantar el video. Se declara la variable a, la función se llama y se imprime. Ahora vean que la única diferencia que teníamos con respecto a la versión anterior es que esta vez lo que enviamos es la posición de memoria de a. Cuando enviamos la dirección de memoria de una variable puede verse como un puntero, porque un puntero es la dirección de memoria de una variable, ¿cierto? Un puntero es una variable que guarda la posición de memoria de otra variable, la dirección de memoria de otra variable. Entonces cuando enviamos la dirección de memoria de a, se puede ver como que estamos enviando un puntero que apunta a a. Entonces en este caso vamos a poder modificarlo. Entonces ya con esto claro, vamos a ver cómo funciona esto en memoria para evidenciar cómo si se logra modificar la variable a. Entonces la variable a
aparece en la posición 004 con un valor que no sabemos cuál es porque solo la declaramos, no la inicializamos, todavía no sabemos qué contenido tiene. Luego hacemos un llamado de la función modifica, enviándole como parámetro la dirección de memoria de la variable a, y al ejecutarse el llamado lo que sucede es que entonces se crea la variable var en memoria en otra posición aleatoria x008, y lo que se pone es el valor que le pasamos por parámetro, que sería la dirección de memoria de a, que sería x004, y ahora ya se ejecutaría el cuerpo de la función modifica, que sería asterisco var igual 1000. Entonces vean que el asterisco de referencia a la variable var, es decir, toma su contenido, va a esa dirección de memoria y saca el contenido de esa posición de memoria, y ahí es donde asigna. Entonces acá quitamos esto y aquí es donde aparecería el 1000. Entonces vean que se modifica la etiqueta a, ¿cierto? Así es como se logra modificar una variable que se envía por parámetro enviando su dirección. Luego, esta variable var deja de existir porque ya se acaba la función, salimos de scope y ya luego de eso se procedería a ejecutar el printf. Cuando eso se ejecuta, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se imprimiría en pantalla un valor de 1000 porque a en este momento vale 1000. Entonces se modificó a través de su puntero, es decir, enviando como parámetro su posición de memoria. Y ahora, para ir terminando, vamos a hacer una pequeña modificación para que se vea con claridad que efectivamente es un puntero. Vamos a eliminar del parámetro de la función, en lugar de enviar el ampersand a, voy a crear una variable puntero que se llame ptr. Entonces voy a declarar int asterisco ptr, int pointer igual a lo que sería la dirección de a, o sea ampersand a, punto y coma, y entonces pongo ptr como el parámetro de la función, y eso es exactamente lo mismo. Lo único es que hay un paso intermedio, que esta variable también existe en memoria, ¿verdad? Entonces el resultado es exactamente el mismo, pero veamos cómo afecta la memoria, porque ptr también existe, ¿verdad? Entonces lo único que afecta es que aparece la etiqueta ptr en memoria con un valor de x004, y al llamar a la función modifica se crea una copia de su contenido en la variable var y todo lo demás sigue igual. Eso sería el concepto básico de punteros, y en un próximo video lo vamos a ver como su implementación en código.